importancia estratégica para el desarrollo empresarial, que ha estado en la polémica durante ya bastante tiempo, sin embargo, todavía más en los últimos años, y que, bueno, pues ha sido objeto de una reciente reforma, y es muy importante estar informado de este tema, y con especial énfasis en las implicaciones fiscales y corporativas de la reforma de subcontratación laboral. Nos va a dar mucho gusto escuchar el conocimiento de nuestros expertos. Presento primero al licenciado Mauricio Ayala Orozco. Él es licenciado y maestro en Administración Pública con mención honorífica otorgada por el ITAM. En esta institución fue catedrático de tiempo parcial durante 8 años y también es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Él tiene más de 25 años de experiencia profesional en investigación de operaciones, en finanzas corporativas y en derecho tributario. En el servicio público, además, ha fungido como administrador de fiscalización a empresas que consolidan fiscalmente en la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Muchas gracias, Mauricio, por tu presencia y por tu ayuda para ayudarnos a tener un mejor entendimiento de estos temas. Y después me permito presentarles también al licenciado José Manuel Sáenz Gaxiola. Él es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, en donde es catedrático de la materia de Derecho Administrativo. Se desempeñó por más de 12 años en el sector privado, en firmas especializadas en materia fiscal, como Basham, Ringe y Correa y Despacho Parás. Posteriormente, trabajó en el sector público por 7 años, donde ocupó diversos cargos, entre los que destacan director general adjunto en el contencioso del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y administrador central de lo contencioso de grandes contribuyentes e hidrocarburos en el Servicio de Administración Tributaria también. Entonces, como podemos ver, ambos tienen vasta experiencia. Muchas gracias, José Manuel Sáenz, también por tu ayuda y tu participación. Y pues ya no me extiendo. Muy grata la experiencia de tenerlos acá. Por favor, podemos comenzar con ustedes. Adelante, Mauricio, José Manuel. Tienen su micrófono desactivado. ¿Listo? Listo. Perfecto. Raúl, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de poder conocer al CENE, de participar en este tema. Muchas gracias, presidente Marco, también por la invitación, y a la Cámara. Y bueno, pues como bien lo comentabas, este tema estuvo muy sonado en los medios de comunicación. Es un tema de una reforma estructural, en donde, bueno, incluso el sector privado también participó en las mesas de diálogo con el gobierno. Y en realidad se trata de una reforma que tiene mucho trasfondo, de una reforma que tiene y toca distintos aspectos, desde los laborales, fiscales, empresariales, de las empresas, cómo contrataban a sus trabajadores y cómo se daba todo este tema de la subcontratación. Entonces, un poquito la idea y lo que nosotros queremos transmitir es desde una perspectiva muy práctica, tratar de platicar un poquito el origen de esta reforma, qué es lo que se pretendió, qué es lo que se pretende con esta reforma, hablar de conceptos generales, pero de una forma bastante sencilla, y una explicación breve ya de algunos casos que podrían ser prácticos o ejemplos, y sobre todo los aspectos más importantes que vemos ya en la operación de cada empresa,
que son análisis que tendrían que hacerse ya justamente aterrizando y teniendo una idea clara de los conceptos, pues habría que ver ya pues alguna toma de decisiones al respecto, ¿no? Al interior de cada empresa, de acuerdo a la operación y a los contratos que tiene. Y bueno, sin más preámbulo, digamos, este es el índice que nosotros estaríamos planteando y dejaría que Mauricio nos ayude con la exposición de la presentación. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Quisiera empezar con esta lámina que se le escuché a nuestro procurador más o menos el año pasado. Se acabó la fiesta. Y esto lo hace refiriéndose a un proceso de erosión en la recaudación en nuestro país, pues que tiene muchos años y tiene orígenes diversos. Estas reformas que estamos viendo el día de hoy no vienen solas. Estas reformas son, en algunos casos, la terminación y en otros casos el inicio de un montón de política pública que existe hoy en día en el país y que empezó desde hace ya varios años, tendientes a mejorar la recaudación en nuestro país. ¿Dónde estamos parados en ese sentido? Recuerdo que más o menos hace unos 10 años, por ahí en el 2013, teníamos una recaudación equivalente al 13% del PIB. El día de hoy podemos saber que en el 2019, el 20 no es un buen año para medir por el tema de la pandemia, pero 2019 puede ser interesante. Estamos en 16.5% del PIB. Eso quiere decir que en un periodo de unos 10 años hemos crecido casi un 30% en nuestra recaudación respecto del Producto Interno Bruto. ¿Eso es bueno, malo? ¿Cómo lo calificamos? Bueno, pues es 30% abajo de países similares de la OCDE, que están en el 23%, y es la mitad de lo que se recauda en el primer mundo, que no es comparable porque obviamente tienen muchos ingresos, que obviamente la Cámara conoce muy bien, que tienen que ver con la industria del conocimiento y cuyos montos son mucho más grandes que lo que nosotros producimos en nuestro país. Entonces, partimos de la premisa de que nuestra recaudación no es la mejor. Viene creciendo, sí, pero a tasas muy distintas a cómo crece el país, más o menos para que nos demos una idea. En el 2013, que teníamos un 16.5% de recaudación sobre el PIB, teníamos un proyecto de egresos. El gasto federal era de unos 3 millones de pesos. El presupuesto de este año, en el 2020, es de 6.2 millones de millones. Eso quiere decir que tenemos el doble de egreso, pero nuestra recaudación solamente ha crecido un 30% en términos relativos. ¿Qué significa en dinero? Hay un número que esta administración ha estado comunicando de manera recurrente, que la defraudación en nuestro país o la omisión en el pago de contribuciones se estima en unos 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos podría ser un 2% del Producto Interno Bruto, casi un 10%, un poquito menos de todo lo que gasta el gobierno federal en este año. Pero esos 500,000 millones de pesos son anuales, es decir, cada año el gobierno deja de percibir ese monto. ¿Cómo lo han calculado? La verdad es que esa no ha sido muy clara, el cálculo, porque son todas las contribuciones estimadas. Y pues para cualquier gente que esté en el gobierno haciendo política pública, pues es una especie de bala de plata. 500,000 millones adicionales de gasto, pues es algo que realmente le ayudaría mucho al país, sobre todo en estos próximos 2 o 3, pues probablemente 4 o 5 años, donde vamos a tener que cubrir el hueco que nos ha dejado el problema de la pandemia. Por tanto, el objetivo de la reforma, ¿cuál es? Número 1, combatir la defraudación fiscal. Y eso siempre hay que tenerlo pendiente, porque si nuestras obligaciones fiscales están siendo cumplidas de manera puntual,
estas reformas no debieran de afectarnos de manera profunda. No debieran. Proteger los derechos de los trabajadores, ya un poco más enfocado al asunto de la subcontratación, y evitar la competencia desleal en el mercado. ¿Por qué hay una competencia desleal? La tesis es que algunos de estos esquemas de outsourcing que no conllevan todas las contribuciones de una relación laboral, hace que gaste menos una empresa que utilice este esquema, que lo hemos denominado outsourcing malo, y por tanto lo pueda transmitir vía precio al mercado y entonces tener una ventaja competitiva. Estas serían las 3 razones o objetivos que está persiguiendo la reforma. ¿Cómo hacerlo? Primero que nada, como siempre ha sido, desde la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, promover el cumplimiento de obligaciones de manera voluntaria, generando una percepción seria, concreta, de riesgo ante la omisión de obligaciones fiscales, que es el segundo punto. Esta palabra que está resaltada de criminalizar, honestamente suena muy fuerte, no la usábamos muy seguido hace unos 3 o 4 años. La verdad es que está perfectamente usada en este sentido. Se los voy a demostrar un poquito más adelante, que es la modificación al 108 del Código Fiscal de la Federación. Dentro de la política pública se persigue criminalizar la simulación de la subcontratación y la omisión del pago de contribuciones en general. Por criminalizar me refiero a que tenga una consecuencia no de carácter administrativo, sino de carácter penal para aquel que se le pueda imputar un acto de esta naturaleza. Finalmente, normar la subcontratación laboral de manera consensuada, obviamente, con la sociedad civil, que es como resultado lo que hoy tenemos o conocemos como las reformas en materia de outsourcing o subcontratación. Estos son los conceptos clave que van a ser la piedra angular de cómo podemos leer las disposiciones que se han publicado hace casi un mes, el 24 de abril pasado. También quiero que las tengamos presentes cuando entremos al análisis, porque son, en mi opinión, lo más importante que debemos de considerar. Primero que nada, para que exista una relación laboral, es decir, debe de existir la prestación de un servicio personal subordinado. Y subrayamos subordinado. Si no existe subordinación, no es una relación laboral. Segundo punto, que esto es el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es la subcontratación y en qué consiste, si está prohibida o no está prohibida? La subcontratación prohibida, que esta es la regla general, se entiende cuando una persona proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, en esta explicación lo que podemos ver es que tiene que existir una relación laboral previa con aquel que presta el servicio para que pudiera configurarse una subcontratación. Si no hay relación laboral alguna en la forma como está prestando el servicio el prestador de servicios, no podemos tener subcontratación. Vamos a entrar a detalle de eso, que suena en principio un poco confuso. Ahora bien, hay subcontratación permitida, pero tiene requisitos. Entonces aquí entra la figura del servicio especializado o ejecución de obras especializadas y aquellos servicios compartidos o shared services que tienen los grupos empresariales, cuando tenemos una holding y tenemos empresas operadoras y luego tenemos empresas que se dedican a dar servicios a todo el grupo, que son especializadas. Esta otra manera de llamarles a esta figura son insourcing, que son prestadoras de servicios que tienen a todos los empleados y le prestan servicios a cada una de las empresas operadoras. Esta también se considera dentro de la ley como una subcontratación permitida siempre que se cumplan los requisitos. Vamos con los requisitos. El registro en Secretaría de Trabajo como número 1. Número 2, y este para mí es
de los más importantes que hay que considerar. En ningún caso puede considerarse la actividad que pretenda hacer el prestador de servicios, no puede contenerse en el objeto social o a la actividad preponderante del cliente. Lo voy a repetir. El prestador de servicios que va a hacer la subcontratación, la actividad que va a prestar, la forma como va a prestar el servicio, no puede contenerse dentro del objeto social o la actividad preponderante del cliente. Hay que recordar que estas figuras operan tanto para nuestros clientes como para nuestros proveedores. El siguiente sería que vamos a tener, una vez que se publiquen las reglas de carácter general por la Secretaría del Trabajo, un contrato con una formalidad muy particular, donde nos van a requerir cierta información específica. Cuando salgan las reglas de carácter general, lo vamos a saber con precisión. Por último, donde no hay subcontratación de manera definitiva, porque lo señala la propia ley, en aquellas sociedades, empresas consideradas como intermediarios. ¿Quiénes son? Las agencias de empleo y la capacitación. Headhunting, por ejemplo, esa prestación de servicios en ningún momento se considera subcontratación. Ahora, para poner todo esto en contexto, la pregunta es si en las actividades que yo realizo con mis clientes, las prestaciones de servicio, ¿hay subcontratación o no? Eso es lo que esa es la pregunta que está todo el tiempo de manera constante en todas las empresas y es lo que todo el mundo se está preguntando. Para resolverla, nosotros, a manera de hacerlo muy didáctico, hemos utilizado, ¿por qué no?, un semáforo, ahora que están tan de moda. Este semáforo, como funciona, es, nos tenemos que hacer unas preguntas respecto del contrato o la actividad a través de la cual nosotros le prestamos un servicio a nuestros clientes. Vamos a empezar con la primera pregunta. Prestación de servicios o ejecución de obra donde intervienen trabajadores del prestador de servicios. Ok, eso quiere decir, si yo estoy prestándole servicio a José Manuel, quiere decir que yo tengo trabajadores, es decir, que tengo una relación laboral, un contrato donde hay subordinación, prestación de servicios personal y subordinada. Si la respuesta es no, entonces lo que está sucediendo es que no existe subcontratación y estamos en verde. No necesitamos más regulación. Y la respuesta es sí, hay que hacernos una segunda pregunta. ¿El prestador proporciona esos trabajadores y los pone a disposición del cliente? Es decir, mis trabajadores con los que yo tengo una relación laboral, ¿los pongo a disposición de José Manuel, sí o no? Si la respuesta es no, otra vez estamos en semáforo verde, no hay subcontratación y nosotros no necesitamos seguir la regulación. Podemos seguir adelante sin preocuparnos. Si la respuesta es sí, entonces entramos al recuadro que estamos observando ahí de color azul. Ese recuadro quiere decir que ya estamos en zona de subcontratación. Lo que vamos a hacer ahí es subcontratación. Ahora bien, esta es la pregunta importante. ¿El servicio que voy a prestar, que ya se considera subcontratación, está contenido en el objeto social o la actividad preponderante de mi cliente? No. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Si la respuesta es sí, entonces estamos en semáforo rojo y esa es una subcontratación prohibida con consecuencias de graves a muy graves para mí como prestador de servicio y para mi cliente por las obligaciones que tiene que tener en este supuesto. Finalmente, si ese prestador de servicio, que ya dijimos que sí tiene empleados, que sí los proporciona en la prestación del servicio, que sí está, que no está en la actividad preponderante del cliente y cumple con los requisitos que señala la ley
para poder hacer esta subcontratación. Entonces estamos en amarillo, que es una subcontratación permitida, y lo único que hay que hacer es, vamos, pedimos el permiso, no los otorgan, y tenemos cuatrimestralmente que estar haciendo informaciones y teniendo mucho cuidado en no perder ese registro, porque las consecuencias pueden ser graves. En caso de que estemos contratando con alguien que cumple con estos, pero no tiene el registro, entonces estamos en subcontratación prohibida. Entonces, que parece ser un modelito bastante sencillo, nos lleva a concluir que hay un montón de supuestos jurídicos en las mismas sociedades, y esto depende de las actividades que le prestan a sus clientes y a su vez del objeto social y la actividad preponderante de sus clientes. Vamos a seguir con algunos ejemplos. En este diagrama de Venn, lo que tratamos es de ajustar algunos servicios que podrían estar en el interés de los miembros de la Cámara y cómo pudieran ser leídos en su caso por la autoridad. Les pido por favor que esto lo tomen con un grano de sal. ¿Por qué? Porque honestamente hay que revisar cada contrato para saber si estamos o no en cada supuesto. Vamos a empezar con los que están en semáforo verde. La comisión mercantil, que está en el extremo inferior izquierdo, no está ni siquiera en el ámbito de prestación de servicios. Ni siquiera tendríamos que leerlo como posible subcontratación. La prestación de servicio profesional, que tiene como resultado el cálculo estructural de una construcción proyectada, en principio yo pensaría que es una prestación de servicios donde no hay subcontratación. Vamos a pensar por qué. Si yo contrato a un perito estructurista para que realice esa función, no tiene empleados. Si yo contrato vamos a suponer que José Manuel y yo somos ingenieros peritos en estructuras y como socios hacemos una opinión o hacemos el cálculo estructural, no tenemos empleados tampoco. Entonces, aun cuando somos una sociedad civil y no tenemos empleados, no tendría por qué existir una subcontratación, porque no estamos poniendo a nadie a disposición de nuestro cliente. Nosotros estamos haciendo nuestro cálculo. De hecho, sucede en nuestro despacho cuando emitimos opiniones técnicas jurídicas. Nosotros no ponemos a disposición de ninguno de nuestros clientes nuestros abogados. Nosotros, dentro de esto, nuestro conocimiento, desarrollamos un análisis técnico. Así pues, tenemos capacitación, que la propia ley dice es una prestación de servicios que no es subcontratación, y tenemos subcontrataciones muy claritas donde van a requerir una autorización de la Secretaría del Trabajo. Y quisiera platicarles, por ejemplo, un caso que suena complejo y que posiblemente no sea posible conseguir un registro, una autorización para ello. Y es el caso de la submaquila. Si yo tengo una planta que hace corte y confección, la demanda que usualmente estaría yo enfrentando hace subidas y bajadas. El corte y confección es un negocio donde el prêt-à-porter, la moda, va cambiando casi 6 veces al año y tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Una vez que recibimos el pedido, tenemos que tener la capacidad de cumplirlo. Usualmente lo que sucede con las pequeñas, medianas plantas de corte y confección es que tienen esta capacidad de duplicarse con sus propios, su propia competencia. Entonces hay como un competition. Se juntan todos para cumplir un pedido, pero es uno el que lo recibe. Aparentemente, de la lectura que hacemos de las disposiciones, una empresa que hace maquila de corte y confección no podría contratar a otra que hace exactamente lo mismo para cumplir un pedido en un término determinado. Tendría que contratar ella misma todo el personal, rentar la bodega y tener a disposición las máquinas dentro de su patrimonio, de manera arrendada, para poder cumplir con su objetivo, lo cual parece ser un reto mayúsculo. Ojalá en las reglas que están próximas a publicarse se pueda aclarar o facilitar esta operación que se ve compleja. Ahora bien, el 14 de mayo pasado,
el propio procurador en el conversatorio de la UNAM nos dio 3 ejemplos que parecen interesantes. Se dejó muy claro que la comisión mercantil no hay subordinación y no requiere de autorización, no es un servicio especializado. También se dejó claro que los servicios profesionales independientes no son subcontratación. El ejercicio libre de un profesionista, el ejercicio de su profesión. Asimismo, la ejecución de una obra especializada, y creo que aquí entramos al tema de la construcción de infraestructura o de grandes edificios, grandes obras, donde tenemos muchos proveedores especializados que hacen toda la ventanería, toda la cimentación, que hacen el cableado estructurado, que hacen cosas totalmente distintas. Sí es una subcontratación permitida, es un servicio especializado y hay que solicitar permiso. Ese permiso de CCT o esa autorización de CCT va a incluir una autorización por cada proveedor, cada persona moral o física, pero dentro de esa autorización va a haber revisión de un contrato para cada relación que tenga yo con diferentes proveedores. En el extremo, que yo puedo tener 2 contratos con el mismo cliente y me pueden autorizar uno y no autorizar otro. ¿Qué otro? Bueno, aquí hay algunos efectos y comentarios del transitorio que no debemos dejar pasar. El límite del PTU a 3 meses. La participación de los trabajadores en las utilidades, pues es una garantía constitucional. Cuando tenemos estas figuras donde en el insourcing sacamos a los trabajadores de las empresas operativas, se presume que podrían no ser beneficiarios de un PTU que se queda en las empresas operativas que no tienen empleados. Lo que trataría de ver el gobierno federal con esta medida de política pública es que los empleados regresen a sus empresas operativas y estén donde se genera la mayor parte del revenue stream, de las utilidades, y por tanto disfruten del 10% de eso. Hay una discusión teórica de que una cosa es la ganancia operativa y otra cosa sería la ganancia de aquellas funciones que no necesariamente necesitan empleados, como podría ser cobrar intereses, cobrar regalías, cobrar contraprestaciones por capital intelectual o rentas en una inmobiliaria. Entonces, habría que empezar a dilucidar dónde debe de caer exactamente el revenue de las empresas para que los empleados puedan disfrutar de sus derechos constitucionales, de los que les tocan. Finalmente, ¿qué temas son importantes en el transitorio? El 24 de abril tiene efectos legales el decreto que hace las modificaciones a todas las leyes y ordenamientos jurídicos que estamos platicando, y las reglas de carácter general que tiene que emitir la Secretaría del Trabajo van a estar disponibles en cualquier momento. Aquí nosotros hemos estado estudiando algunos borradores. Creo que hay que esperar hasta el documento final para hacer un análisis y entonces ver de qué se trata. Nos han otorgado 3 meses para integrar a los empleados a las sociedades operativas y reconocer el riesgo de trabajo correcto, lo cual, pues, los que conocen bien el manejo del seguro social saben, pues, que puede incluir un reto importante en el reconocimiento de los riesgos. 3 meses para el registro en Secretaría del Trabajo, una vez que se expidan las reglas, es decir, si hoy en la mañana, hoy se expidieran las reglas, pues entonces tendríamos 3 meses a partir de ahorita para registrarnos ante la Secretaría del Trabajo, y las disposiciones fiscales que vamos a platicar en un instante tienen vigencia a partir del 1 de agosto. Aquí vienen las disposiciones fiscales y donde les pedimos toda la atención. El 15 del Código Fiscal de la Federación lo que hace básicamente es quitarle
despojarle los efectos fiscales al comprobante que soporte la erogación por una contraprestación que se considere subcontratación prohibida, es decir, que no cumpla los requisitos de la ley. ¿Qué significa eso? Posiblemente a estas alturas ya hemos escuchado el concepto de EDO o de una factura chafa. Estos deducciones, la autoridad tiene un mecanismo que está en el artículo 69b de Código Fiscal de la Federación, en el que una vez que lo sube a una lista, esa factura no tiene efectos fiscales. Eso quiere decir, por consecuencia, que no puede deducirse para efectos de ISR y no se puede acreditar el impuesto que fue trasladado, el IVA. Pues aquí lo tenemos, un efecto similar. Quitarle el efecto fiscal a un comprobante cuando la autoridad, en facultades de comprobación, en términos del 42 de Código, se encuentra con que tenemos un comprobante expedido por un proveedor que debiendo de haber sacado su registro no lo sacó, es decir, porque me echa la culpa a mí, yo debí de haber pedido el registro a mi proveedor, porque yo conozco mi actividad preponderante, yo conozco mi objeto social y conozco el objeto del contrato que estoy firmando con él, entonces yo soy el responsable de pedirle el registro a él. No se lo pedí, no es deducible mi gasto, no es acreditable el IVA que me trasladaron. Adicionalmente, el 108 del Código Fiscal de la Federación, que incluye todas aquellos hechos que se consideran defraudación fiscal o que equiparan a la defraudación fiscal, pues se incluye este inciso I, que es utilizar esquemas simulados de prestación de servicios. Tratar de recategorizar una prestación de servicios para que no caiga en subcontratación está criminalizado a través del 108, es un crimen y podría llegar a tener inclusive una pena corporal, cárcel. Esto para mí es lo más importante en cuanto al aspecto tributario. Nosotros, cada vez que hacemos gastos a prestadores de servicios que podrían ser subcontratación, más vale que tengamos los documentos para poderlo acreditar, si no, estamos frente a no deducibilidad, no acreditamiento y un posible esquema de simulación. Estoy viendo que están entrando algunas preguntas, vamos a entrar un momento a preguntas y respuestas, estoy a unos minutos de terminar la presentación. ¿Qué es lo que, las consideraciones que todos debemos de tomar en cuenta el día de hoy? Bueno, primero que nada, a mí me da muchísimo gusto ver que cada día más y más nos estamos haciendo sensibles a los cambios de las normas y nos estamos haciendo sensibles al cumplimiento de obligaciones fiscales. Por favor, quiero llamar su atención. Estamos en un tiempo en el que la autoridad está buscando recaudar 500,000 millones de pesos adicionales y los necesita. Va a hacer todo lo posible para recaudarlos. Dentro de las disposiciones hay multas muy importantes que hemos de tener cuidado. Por ejemplo, si estamos solicitando el registro ante la Secretaría del Trabajo, hay una información que se deberá de presentar cuatrimestralmente. La omisión de no entregar esa información es una multa de 44,5 millones de pesos. Entonces, qué bueno que estamos acercándonos a estos conceptos de una manera, pues, lo más clara posible. ¿Qué serían las principales consideraciones? Revisen su semáforo de subcontratación. Si están ahí objetos sociales y actividades preponderantes de mis clientes y proveedores, vamos a tener que volver a hacer contratos con nuestros clientes y proveedores solamente en los casos de subcontratación y vamos a tener que estar al pendiente. En cualquier momento saldrán las reglas y vamos a tener poquito tiempo para estudiarlas, por lo que hay que estar al pendiente de este asunto, porque es algo que es, como dirían los americanos, muy fluido. Es algo que es fluido, está cambiando todo el tiempo. Pues 9:10,
creo que tenemos un poquitito de tiempo adicional. Me gustaría cerrar aquí la presentación para dar el mayor tiempo posible a preguntas y respuestas. Si están por allá, de acuerdo, Noé. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Y si les parece, damos lectura a algunas que ya nos han hecho favor de colocar en el chat. La primera pregunta dice, ¿se puede actuar como subcontratista de otra empresa que tiene el mismo objeto social y actividades preponderantes? Es la primera pregunta. Ok, voy a refrasear la pregunta a ver si es correcta. ¿Podemos prestarle servicios a un proveedor? ¿Le puedo prestar servicios a un proveedor que hace lo mismo que yo? Bueno, vamos a recordar el semáforo. Primero que nada, yo tengo empleados, o sea, una relación laboral subordinada, una relación laboral con gente, y utilizo a esta gente para prestar el servicio. Sí. Esa prestación de servicio pongo a disposición esa gente de mi cliente, a disposición de mi cliente. Sí, van dosis. Ok, ahora sí, entonces eso es subcontratación. Mi giro es igual al de allá, mi actividad preponderante, perdón que utilicé la palabra giro, vamos a ser técnicamente más profundos. Mi objeto social es el mismo o se contiene en el de allá. Mi actividad preponderante se contiene en la de allá. Es decir, la actividad que voy a prestar está en la actividad preponderante de mi cliente. Sí, está prohibido por ley, al menos como está la disposición ahorita. ¿Podría haber una modificación cuando salgan las reglas? Yo creo que sí. Espero ver. Muchas gracias. Estaría prohibida. Muy bien, tenemos otra pregunta que nos señala lo siguiente. Una empresa especializada en brindar servicios de ingeniería podrá prestar servicios de ingeniería a una empresa que realiza proyectos IPC, Ingeniería, Procura y Construcción, como parte de su objeto social de infraestructura. Y tenemos otra pregunta que va en ese mismo sentido. En el caso de EPCistas que tienen dado de alta actividades de ingeniería, Procura y Construcción, como firma de ingeniería, ¿estaría en falta por brindar mis servicios? Son las dos preguntas que tenemos por el momento. Voy a refrasear la pregunta. Tenemos una firma de ingeniería que hace ingeniería exclusivamente. Y luego tenemos una constructora que dentro de su actividad preponderante que dentro de sus actividades hace ingeniería, procura y construcción. Naturalmente, no lo sé, aquí tendría la duda, pero me daría la impresión que por el volumen de facturación podríamos considerar que la empresa IPC tiene una actividad preponderante en construcción, aunque haga ingeniería. Entonces, como las disposiciones se refieren a que la actividad que estoy prestando, que es ingeniería exclusivamente, ¿está contenida en el objeto social de IPC? Sí. En principio, con esa sería suficiente para que fuera una subcontratación prohibida. Sin embargo, creo que lo que se va a leer, y eso depende de las reglas, es la actividad preponderante. En realidad, sí tienen ingeniería, sí hay procura, pero procura y construcción, en mi experiencia, debe de ser mucho más grande que ingeniería en cuanto a facturación, por lo que podríamos encontrar una disposición legal, porque hay una lectura específica en ley de actividad preponderante, donde podríamos justificar que la actividad preponderante es procura y construcción, no hace ingeniería, y esa podría ser una salida para que fuera una subcontratación permitida.
Correcto, entonces damos la palabra a nuestro presidente, el licenciado Marco Antonio Gutiérrez Huerta. Muy buenos días. Primero que nada, saludo con mucho gusto a Mauricio y a José Manuel. Gracias por atender esta jornada. Me da mucho gusto verlos y la verdad es que muy interesante. Yo no puedo expresarles lo importante que es para la práctica en nuestra industria el conocer estas reglas. Y yo voy a terminar, antes de hacer mi comentario final, con una pregunta a Mauricio y José Manuel. Es tan complicado el tema para las empresas de servicio que se torna a veces difícil de comprender. Y lo voy a pasar para los despachos de abogados. Imagínate que ustedes son una sociedad civil que prestan servicios legales y tienen ustedes sus especialistas, pero en algún servicio legal que les contratan se incluye una materia, vamos a decir, ambiental, ¿no? O sea, les piden una opinión fiscal, laboral, corporativa y ambiental, pero no tienen un ambientalista. Y entonces contratan el servicio de un especialista con práctica independiente que les va a hacer o un dictamen o una opinión o lo que tú me digas que forma parte de un servicio completo que ustedes le van a brindar a un cliente. ¿Es eso subcontratación? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque el día 14 pasado hubo una conferencia del procurador y procurador fiscal de la Federación y los subprocuradores en la UNAM, en el conversatorio, y puso exactamente este ejemplo. Eso es una subcontratación prohibida, porque eres un despacho de abogados. Entonces, pareciera en principio que si tú eres una firma de abogados o una firma de ingenieros, tienes todo el campo de conocimiento, lo cual es un disparate de aquí a la luna. ¿No? Así está la disposición. Yo esperaría que se corrijan las reglas, pero estamos en espera, ¿no? Claro. Bueno, esta pregunta yo creo que es fundamental para nosotros. Nuestra industria, Mauricio y José Manuel, es muy particular. Evidentemente, los proyectos a nosotros nos indican el tamaño de empresa y la cantidad de profesionistas que participan en una obra. Y este es el caso. Pues la verdad es que estamos con absoluta incertidumbre, como bien comentas. Las reglas deberían de aclararnos mucho el tema, porque al parecer, inclusive cuando se permite la subcontratación, o sea, en general, las leyes de obra pública, la federal y las de los estados prohíben la subcontratación, salvo, obviamente, con la autorización previa del contratante, de la dependencia o la entidad. Pero si te da el permiso, aún dándote el permiso, pues estamos en violación de la ley si es que se contrata a una segunda persona moral, como bien describiste el caso de la maquila de textiles. Estaríamos en el caso que pues, no nos podemos ayudar de otras personas morales o personas físicas para poder cumplir con el compromiso de un contrato. Salvo que quizás fuera una comisión mercantil en donde realmente van a un éxito o se determinan ciertos entregables, quiero pensar, muy específicos, y no sé si ahí pudiera entrar o no. Pero bueno, para no entrar en los análisis sobre las rodillas, es un tema muy relevante. Qué bueno que podemos estar cerca. Yo estoy seguro que varias de las empresas estamos evidentemente nerviosas, con mucha incertidumbre, esperando las reglas y a veces no esperándolas, no van a salir peor, pero o nos confirman lo malo, ¿no? Pero por lo pronto lo que sí me parece un evento que podría ser hasta catastrófico es que no pudiéramos tener esta flexibilidad en un medio en el que su propia naturaleza nos indica de que debe de ser así. Sería imposible, como bien pusiste la analogía, pues tener el conocimiento de todos los ámbitos legales o tener especialistas de todos los ámbitos si es que quiero abrir un despacho legal. Pues es absurdo, ¿no? Entonces, estaríamos muy al pendiente. Quiero agradecerles mucho su participación. Quiero reconocerles además que
pues la preparación que tienen y su experiencia que tienen en materia de grandes contribuyentes y también con empresas medianas y pequeñas, estoy seguro que nos puede ayudar mucho a las empresas que nos están oyendo. Yo en particular en la empresa de consultoría en la que trabajo, y así seguramente en otras, estamos muy nerviosos con este tema. Te pediría que nos compartas ahí tus datos. Yo los vi en la presentación, que los compartas, si nos permites que los comparta Noé y Raúl con la afiliación, y quizás aclarar algunas preguntas ya, obviamente, si ya entran en servicios legales, ya será tema de cada quien, pero yo creo que hay cierta incertidumbre, mucha incomodidad, y pues tu acercamiento, por supuesto, o su acercamiento, por supuesto, que nos es muy útil. Así que muchas gracias por la participación el día de hoy, Mauricio José Manuel. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero haya sido de utilidad la presentación. Mucho, mucho. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Con esto cerramos, además, las jornadas de esta gestión, y quiero darle un reconocimiento, en primer lugar, al licenciado Mauricio Ayala, socio director de Práctica Fiscal y Financiera SC, por esta brillante participación en la jornada de consultoría remota, subcontratación laboral, implicaciones fiscales y corporativas. Agradecemos sus valiosas aportaciones a la Consultoría Nacional y al Desarrollo de México, Consultoría Industria del Conocimiento. Muchas gracias, Mauricio, por tu presencia el día de hoy, y también en ese mismo sentido, José Manuel Sáenz Gagiola, también socio de Práctica Fiscal y Financiera. Así que muchas gracias por su participación. Se las extendemos de forma remota, se las haremos llegar, y a los presentes, muchas gracias por atender esta jornada del día de hoy. Con esto cerraríamos nuestro periodo de jornadas de esta gestión, así que para los que han estado continuamente escuchando nuestras pláticas, muchas gracias por su atención, y estamos en contacto y muy de cerca. Los invitamos a participar en la próxima asamblea de afiliados, que es el 28 de mayo, el próximo viernes a las 10:30 de la mañana. Por favor, su participación sería muy relevante, y con mucho gusto de saludarlos en esa ocasión, también de forma remota, con un formato algo distinto, pero pues nos daría mucho gusto verlos por ahí, aunque sea a través de la pantalla. Así que muchas gracias a ambos nuevamente, Mauricio, José Manuel, y gracias a todos por su participación el día de hoy. Hasta luego y buen día.